A ver, a ver. Ya. Hola a todos. No sé si vieron ya el enunciado. Lo acabo de publicar. eh, pero no me lo mandé. Lo puse en... Lo puse ahí mismo donde sale la ayudantía. Ya, ahora sí. Entonces hoy día, según lo que entiendo, ustedes ya vieron inducción estructural y están viendo dividir para conquistar. La vez pasada vieron el... ¿Se escucha bien? Ya, genial, gracias. La vez pasada vieron, creo que no alcanzaron a ver todo el teorema maestro, pero vieron más o menos qué hacía. Y bueno, vieron inducción constructiva, eh, lo cual es algo que se evalúa harto. Y esta ayudantía vamos a ver tres ejercicios, dos van a ser de inducción constructiva, que uno va haciendo primero el paso inductivo a ver si funciona y después y después una vez que funcione, ya, la última clase llegamos hasta el inicio de... pero hoy día no vamos a ver, eh, vamos a llegar solamente hasta la inducción constructiva. Crear nueva nota, ya. Entonces voy a compartir pantalla. Ya, entonces, vamos a ver un ejercicio de inducción constructiva. Tengo que irme acá. Ya. Vamos a ver un ejercicio de inducción constructiva, en verdad dos, y dos ecuaciones de recurrencia que son complejas, pero que son típicas de las pruebas, para que pongan harta atención. Eh, yo las saqué de unas pruebas de un par de años atrás, o de 3 años atrás, pero el año pasado se evaluó algo muy parecido, entonces ojalá que lo entiendan, si no pueden preguntar, yo hoy día voy a subir la solución de esto también en caso de que de repente alguien quiera revisar algo más, ¿ya? Partamos con la inducción constructiva. Como les decía, uno tiene una ecuación de recurrencia, ¿ya? Y nos piden demostrar, por ejemplo, bueno, en la vida real uno tiene que adivinar más o menos para dónde va esto, pero acá nos dicen, demuestre utilizando inducción constructiva que TDN, esta ecuación de recurrencia, es O de n log n. O sea, n log de 3. Y recordemos que yo dije que el log de n, por ejemplo, log va a ser lo mismo que log en base 2, ¿ya? Por los bits. Entonces acá siempre vamos a usar logaritmo en base 2. Pero para ahorrarme el 2 voy a poner log, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la inducción constructiva? Es que nosotros no sabemos qué camino vamos a utilizar. Entonces no es muy útil partir con los casos bases, que muchas veces no son únicos, hasta saber si es que me funcionaron los casos recursivos, ¿ya? Y eso vamos a hacer en la uno y en la 3, ¿ya? Pero solamente que la 1 es como más larguita, ¿ya? Y de hecho vamos a ver el proceso de cómo nos vamos equivocando eh, y cómo vamos solucionando las cosas, ¿ya? Algo que tener ojo, que esta pregunta salió, esta número 1, salió en una prueba, en una tarea de 2 semanas, porque hay unos pasos que son bien complejos, que son de harto cálculo, entonces cálculo a mano.
Entonces, para que no se asusten cuando vean. Las otras dos preguntas sí se pueden, yo creo, preguntar en pruebas y es razonable. Ya. Entonces, vámonos con la primera ecuación de recurrencia. Entonces, la pregunta 1, tenemos que T de n va a ser igual a E1 si es que algo pasa y va a ser T de el piso de n medios más T de el techo de n medios más T de el techo de n medios más 1 más E2 por n. Ya, entonces lo de arriba va a pasar cuando n es menor o igual a 3 y lo de abajo va a pasar cuando n es mayor a 3. ¿Ya? Entonces, nos piden demostrar que T de n pertenece a O de n elevado al logaritmo de 3. Ya que no, a priori no tiene nada de raro. ¿Ya? Entonces, recordemos que la definición de orden asintótico lo que tiene que tener es que existe un C perteneciente a los reales, existe un N0 perteneciente a los naturales, tal que para todo N mayor o igual a ese N0 se cumpla que nuestro TDN es menor o igual a la constante por lo que hay adentro del O grande. ¿Ya? Entonces, voy a agrandar un poco, que aquí tengo el enunciado. Ya, partamos. Ya, entonces, por demostrar esto, significa que debemos encontrar un C perteneciente a los reales positivos y un N0 perteneciente a los naturales, tal que T de n es menor o igual a C por logaritmo, perdón, por n elevado al logaritmo de 3 para todo n mayor o igual a n0. ¿Ya? Y si encontramos ese C y ese n0, entonces estamos listos. ¿Ya? Y como acá nos sugieren que esto es O de n elevado a logaritmo en base 2 de 3, lo que uno naturalmente podría hacer, es decir, eh, que nuestra hipótesis de inducción, es decir, el paso inductivo, es que para todo K, menor a n, se cumple que T de K es menor o igual a C por K elevado a logaritmo de 3. ¿Ya? Y lo que nos quedaría por demostrar sería que T de n es menor o igual a C por n log de 3. ¿Ya? Esta es como, esta es la hipótesis de inducción y esta es la tesis de inducción. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que acá no hicimos el caso base porque primero no sabemos si esto va a funcionar, pero vamos a hacerlo pronto. Ya. Entonces, TDN, acá lo que se hace entonces es empezar a desarrollar esta parte de acá y lo que queremos es llegar en algún momento a esto, ¿ya? Utilizando las cosas que pasan acá, ¿ya? Entonces, vamos a primero copiar, asumamos que el n es mayor a 3 para copiar la ecuación de recurrencia y nos va a quedar que esto es igual a t de n medios más t de el techo de n medios más t de el techo de n medios más 1 más E2 por n.
¿Ya? Entonces, ojo acá que en general nosotros no, bueno, no en general, nunca podemos sacarle los techos y los pisos cuando reemplazamos en la fórmula ya de partida. Y cuando estamos usando la hipótesis de inducción, nosotros sabemos que cada uno de estos va a ser menor o igual a, entonces sabemos que n medios más 1 va a ser menor o igual a, menor que n, perdón, ¿ya? Y por lo tanto, esto también, y por lo tanto este también, el del medio, entonces podemos utilizar la hipótesis de inducción que nos permitía aplicar esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, aquí la parte chora es que solamente tenemos que reemplazar. Entonces, nos queda menor o igual a c por el piso de n medios elevado al logaritmo de 3. En general, siempre hay errores acá que no ponen el piso, ponen n medios. Y eso está mal. O sea, obviamente que si es que el ejercicio no influye tanto, yo no, el año pasado yo no bajaba puntaje por eso. Pero es un error, ¿ya? Porque puede cambiar dependiendo del signo. Acuérdense que el techo y el piso, dependiendo del signo, como que, bueno, siempre funciona igual, pero uno puede agotarlo por cosas distintas. Entonces acá nos va a quedar c por el techo de n medios elevado al logaritmo de 3 más c por el techo de n medios más 1 elevado a logaritmo de 3 más E2 por n, ¿ya? Ya, entonces, ahora empecemos a acotar cosas. Esto es menor o igual a... El piso siempre es menor o igual a... Bueno, entonces anotemos esta cosa acá. El piso siempre va a ser menor o igual a sacarle el piso, ¿ya? El techo, en cambio, es menor o igual a sacarle el techo más 1, ¿ya? Siempre va a ser menor o igual. En caso de que el n medio sea un entero, entonces directamente es menor o igual que n medios, pero en caso de que el n medio no sea un entero, nosotros lo podemos acotar con el más 1. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá se acota con esto de acá, esta parte de acá se acota con esto de acá, y esta parte de acá la acotamos de esta forma. Y nos queda lo siguiente. C por n medios, todo esto elevado al logaritmo de 3, más C por n medios más 1, elevado al logaritmo de 3, más c por n medios, más 1, le voy a poner al tiro más 2, más 1 porque acá hay un 1 extra y esto lo acotamos por n medios más 1, elevado al logaritmo de 3, ya más e2 por n. Ya, entonces, lo que en general nosotros queremos hacer, como queremos llegar a solamente c por algo, es vamos a querer juntar estos tres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acotándolo y diciendo, como este es el mayor de todos, vamos a acotarlos todos por ese. Entonces nos va a quedar 3 veces, bueno, eh, voy a copiarlo para hacerlo, para que no se pierda. Ya, ahí, este acá, ya. Entonces aquí tenemos más E2 por N. Ya, entonces esto es lo mismo que 3C por N medios más 2 logaritmo de 3 más E2 por N. Ya, ya, nosotros queremos llegar a esto. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que meter el 3 acá adentro de como de esta potencia. Y nosotros sabemos que si tenemos a ver, voy a hacerlo con otro color.
Pero para meter esto acá adentro, lo que tenemos que hacer es hacer algo del siguiente estilo. Primero, elevarlo, a encontrar un A que elevado al logaritmo de 3 sea igual a 3. ¿Sí? Y luego metemos solamente el A adentro, ¿ya? Porque lo que vamos a usar va a ser que A elevado a B por C elevado a B es lo mismo que A por C y todo eso elevado a B, ¿ya? Entonces, de alguna forma, nosotros queremos meter este 3 hacia adentro, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos elevarlo a 1 partido en logaritmo de 3, ya que eso es lo que lo intuitivo. Entonces esto va a ser igual a 3 por 1 elevado al logaritmo de 3, perdón, claro, 3 por 1 elevado al logaritmo de 3 por logaritmo de 3, ¿verdad? Por C por n medios más 2 elevado al logaritmo de 3, más E2 por n. ¿Alguien no entendió esta parte de acá? ¿Qué hice acá? Cuando yo elevo al logaritmo de 3, eh, yo al final, y acá le hago como el inverso, estoy multiplicando estos dos, entonces me queda 3 elevado a 1, que es 3, ¿ya? Y entonces de esta forma, yo puedo meter estos dos, puedo multiplicarlo y meterlo en la misma potencia. Entonces me va a quedar 3, 1 partido en logaritmo de 3, por, bueno, el C que iba antes, por n medio más 1, más 2, perdón, y todo eso elevado al logaritmo de 3, ¿ya? Más E2 por n, ¿ya? Ya. Y acá va a venir un paréntesis bien trucazo, eh, que, bueno, yo creo que después de hoy día quizás se les va a ocurrir, pero ¿qué es 3 elevado a 1 partido en logaritmo de 3? ¿Alguien lo ve? 2. Alguien dice que es 2. ¿No? Ah, logaritmo de n o base 2, sí, base 2. Bueno, ¿alguien sabe qué es 3 elevado a 1 partido en logaritmo de 3? Yo, yo creo que, o sea, alguien sabe lo que es esto acá como un número, es un número bien específico, porque el logaritmo de 3 es un real, 1 es un real, estamos dividiéndolo y después estamos elevando el 3 a ese número. A raíz de, claro, sería como 3 en raíz del logaritmo de 3, pero eso no dice mucho, eso es como lo mismo que, como que no nos serviría para desarrollar esto acá. Ya, yo les voy a mostrar algo, ¿ya? Que a mí también me impresionó cuando yo lo hice. Entonces vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a ponerle trucazo, ¿ya? Entonces, em, sabemos que logaritmo de 2 es 1, ¿verdad? Porque estamos en base 2, como dijeron, como preguntaron antes, ¿ya? Y 1 es lo mismo que logaritmo de 3 partido en 3, ¿verdad? Eso siempre pasa. Ya. Además, esto lo podemos escribir como 1 partido en logaritmo de 3 por logaritmo de 3. ¿Sí? En base 2. Es lo mismo, solamente que le saqué el numerador, lo dejé afuera. Ya. Recuerden que en las propiedades del logaritmo, cuando uno tenía, eh, voy a poner acá para que recuerden, logaritmo, o sea, por ejemplo, un z por logaritmo de a en base b, esto era lo mismo que logaritmo en base b de a elevado a z. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa propiedad?
Ya. Entonces, usando esa propiedad, lo que nosotros vamos a hacer va a ser meter esto acá arriba. ¿Ya? Y esto va a quedar igual a logaritmo de 3. Y voy a dejarlo así como logaritmo en base 2 de 3 elevado a 1 partido en logaritmo de 3. Ya. Ahora alguien me puede decir cuánto es 3 elevado a 1 partido en logaritmo de 3. Es 2, po. Es 2 porque logaritmo eh, es una función estrictamente creciente, y con eso creo que nos basta para decir que si es que el logaritmo de A es igual al logaritmo de B, esto pasa así solo si A es igual a B. ¿Ya? Entonces, con esto de acá concluimos que 3 elevado a 1 partido en logaritmo de 3 es igual a 2. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esta información? La vamos a meter acá adentro. ¿Ya? Entonces, siguiendo esta parte de acá, recuerden que estamos acotando TDN, estamos tratando de acotar esto acá. Tenemos que esto es menor o igual a C, de hecho es igual, porque ni siquiera acotamos. Es igual a C por 2 por n medios más 2 elevado al logaritmo de 3 más E2 por n. ¿Ya? Y si pasamos multiplicando el 2 adentro de esta potencia, nos va a quedar C es n, o sea, C por n más 4 elevado al logaritmo de 3 más E2 por n. ¿Ya? Ya. Ahora, recordemos nuestro propósito. Eh, Nuestro propósito era llegar a, o pongámoslo acá, ¿qué es lo que queremos? Queremos que t de n sea menor o igual a c por n elevado al logaritmo de 3. ¿Ya? ¿Alguien ve un problema acá? ¿Alguien ve un problema? ¿Por qué, por qué no es e elevado, el E2 por n crece más lento? Em, no, o sea, por lo que no llega al n log 3. Claro. Bueno, de partida tenemos este E2 por n, ¿ya? Pero eso no es lo más malo de todo. O sea, eso ya es malo, porque el E2 es un término positivo y el n es un término natural, es un número natural. Pero puede llegar a pasar que n más 4 elevado al logaritmo de 3 sea menor o igual a n elevado al logaritmo de 3. O sea, ni siquiera esto de acá, esto nunca va a ser menor o igual a c por n elevado al logaritmo de 3. ¿Ya? Y nosotros, por hipótesis de inducción, teníamos que llegar a este c. Necesitamos este c. Necesitamos este c, necesitamos que el n esté limpio, que el logaritmo de 3 esté arriba y que no haya nada más. ¿Ya? Y claro, está esto que es positivo y además el n más 4, que de alguna forma nos arruina. Entonces, si se acuerdan, en clases seguramente vieron algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, nos podría estar diciendo en un caso de investigación de que esto no es O de n elevado al logaritmo de 3, pero aquí yo le estoy afirmando que sí lo es, lo tienen que demostrar. Entonces, ¿qué es lo que está malo? Lo que está malo es asumir este paso inductivo, asumir esta hipótesis de inducción, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una hipótesis mucho más fuerte.
es decir, mucho más específica. Ya no vamos a decir que t de k es menor o igual a c por k elevado al logaritmo de 3, sino que vamos a meterle otros términos que son raros, que son específicos, pero en general siempre son los mismos en este curso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? Esto es la segundo intento. Ya. Entonces este es nuestro segundo intento y va a pasar lo siguiente. Nuestra hipótesis de inducción va a ser, voy a ponerle nueva hipótesis de inducción. Vamos a decir que t de n es menor o igual a c por, perdón acá, t de k. Menor o igual a c por k elevado al logaritmo de 3, que eso es lo mismo que habíamos puesto antes, pero además de eso, vamos a restarle un d por un n, ¿ya? D por un k, perdón, no tiene nada que ver el n, d por un k, ¿ya? Recuerden que el logaritmo de 3 es mayor que 1, entonces esto seguiría siendo o de, o de n elevado al logaritmo de 3, ¿ya? Ya, ¿cuál es la intuición de esto? Lo primero, bueno, D positivo, C positivo. ¿Cuál es la intuición de esto? Nosotros de alguna forma no queremos llegar a esto, sino que queremos llegar a algo que de alguna forma le reste algo a este C por n más 4, ya elevado al logaritmo de 3. Que desde algún n en adelante le reste lo suficiente para que se cumpla nuestra hipótesis, ¿ya? Después nos preocupamos en los casos bases de cuál va a ser ese n0. Ya, pues. Entonces esa es nuestra hipótesis de inducción. Y nuestra tesis de inducción, que es lo que nosotros queremos demostrar, es que t de n al final va a ser menor o igual a c por n, logaritmo de 3, menos d por n, ¿ya? Em, y acá es súper importante, porque siempre yo veía en las pruebas que era el mismo error. Había gente que llegaba a esto, y decía, bueno, hay un c acá, una constante, o por ejemplo le saco esto acá, no sé, lo expando de alguna forma y me queda el c por n, o me queda 2c. Ni siquiera si es que me quedara 2c, perdón, si me quedara un c2 por n, logaritmo de 3, se cumpliría. Eso está malo. Tiene que ser la misma constante que nosotros elegimos en un principio. ¿Ya? Uno cuando se casa con una constante, se queda con esa constante. Entonces, en este caso, nos vamos a casar con un C perteneciente a los reales positivos y con un D positivo que es fijo ya. Una vez que lo fijamos y tenemos que llegar a eso. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar la tesis de inducción. Por demostrar, tesis de inducción. Ya. TDN, tenemos que hacer el mismo proceso de antes. Bueno, ahora tenemos que... Ya. TDN es por el enunciado, de el piso de n medios más t de el techo de n medios más t de el techo de n medios más 1 más E2 por n. ¿Ya? Ese era el enunciado. ¿Ya? Ahora recién, como esto ya es como un k menor a n, acá me faltó para todo k menor a n. Ahora recién, como todo esto son k menores que n, podemos ocupar la hipótesis de inducción y aplicar nuestra
nuestra suposición. Entonces, aquí nos va a quedar, esto es menor o igual a C por n medios, piso, elevado al logaritmo de 3, menos D por n medios, piso, ¿ya? Recuerden siempre mantener los pisos. Em, luego nos queda más C por el techo de n medios, elevado al logaritmo de 3, menos D por el techo de n medios. Y por último nos queda acotar este de acá, que eso va a ser más C por el techo de n medios más 1, logaritmo de 3, menos D por el techo de n medios más 1, y ahí quedamos, ¿ya? Entonces yo voy a correr un poco esto para acá, para que podamos ponerle lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a acotar todo. Nosotros queremos juntar los C y queremos juntar los D, ¿ya? Mm, 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 mm. Ya. Entonces, ya. Entonces, juntemos los C y juntemos los D. Entonces, esto nos queda menor o igual a. Este lo podemos acotar por este de acá. Este de acá también lo podemos acotar por este de acá. Entonces vamos a acotarlo directamente y nos va a salir que esto es 3C por el techo de n medios más 1, ¿ya? Y luego nos queda menos D por n medios más n medios, ¿ya? Menos, más, perdón, n medios más 1 y el techo, ¿ya? Ahora, por qué yo no acoté al tiro esto rápido? Porque, porque puede que algunos no... Ah, falta el E2, claro, toda la razón. Más E2 por N, más E2 por N. Ya. Y eso, sí. Ya. Entonces, ¿por qué yo no acoté esto de acá? Porque me preocupa este signo negativo. Cuando el signo es positivo, uno lo acota siempre por el techo. En cambio, cuando el signo es negativo, eh, uno no puede acotarlo por el techo. Entonces, uno como que cambian un poco las cosas, ¿ya? Pero lo vamos a ver en detalle. Entonces, em, tenemos que n medios, a ver, no sé si va a funcionar, pero ya, lo primero, que creo que ya, vamos a hacerlo así. Ya, entonces, n medios es menor o igual a n medios en techo menor o igual a n medios más 1. ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por menos 1? Se dan vuelta las desigualdades. Entonces me queda menos n medio es mayor o igual a menos n medio el techo mayor o igual a menos de n medio más 1. ¿Ya? Entonces al final nosotros podemos acotar todo esto por este n medio de acá, por esto de acá. Ya que a la vez,
si no me equivoco, esto es menor o igual, o sea, esto es mayor o igual a n medios menos 1, ¿ya? Entonces acá esto lo podemos acotar por n medios menos 1 a la menos 1, al revés. Ya. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió qué estoy haciendo o por qué estoy haciendo esto? Como un paréntesis. Bueno, si no lo entendieron, van a entenderlo ahora. Entonces, ¿por qué cosa yo voy a acotar cada uno de estos términos? Los voy a acotar simplemente, puedo acotarlo por esto acá o esto acá, ¿ya? Entonces me va a quedar, esto es menor o igual a 3c de, acá al tiro lo acotamos por n medios más 2, menos, o digamos más, d por, y aquí acotamos, si nosotros le ponemos el más acá se pone en menos, acá se pone en menos, y acá se pone en menos, ¿ya? Entonces, nos va a quedar que esto se puede acotar por 3 veces, porque cada uno de estos los vamos a acotar, por menos n medios menos 1, ¿ya? Ok, entonces, más obviamente el E2 por n. ¿Ya se entendió? ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Una pregunta, Sí, el, ¿no falta como un elevado al logaritmo de 3 o se fue? obvio que falta. En el C, ya, acá, logaritmo de 3. Eso. Si no, nunca vamos a llegar. Ya, gracias. Ya, pues. Entonces, ahora tenemos. Mm, vamos a hacer lo mismo que antes. 3 elevado a un 1 partido en logaritmo de 3 es igual a 2. Entonces, em, si nosotros queremos meter este 3 acá adentro, tenemos que meter un 2. Entonces, esto es lo mismo que c por 2 por n medios más 2, que es 2n más 4. Perdón, que es n más 4. ¿Ya? Aquí lo que hice fue meter este 3 acá adentro. ¿Ya? C por n más 4 elevado al logaritmo de 3. Y acá me va a quedar menos 3d por n medios. ¿Ya? Y me va a quedar más 3d. Si no me equivoco, sí. Ya, más el E2. Ok, entonces, de alguna forma, lo que nosotros queremos hacer ahora es llegar a lo que queríamos. Recuerden que nosotros lo que queremos, voy a ponerlo acá, queremos c por n elevado al logaritmo de 3 menos d por n. Entonces, si se fijan, acá ya tenemos como un d por n, porque tenemos 1,5. Tenemos 3 medios de d por n. Entonces al tiro lo vamos a separar y nos va a quedar esto como c por n más 4 logaritmo de 3 menos 1/2 d por n menos d por n más 3d más e2n. ¿Ya? Ya. Ahora,
ya que tenemos este listo acá, no lo vamos a tocar más. Ya eso es lo que en general hay que hacer. No lo tocamos más porque lo tenemos acá listo. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que llegar a que todo esto, acá se me va, sea menor o igual a c por n, ya elevado al logaritmo de 3, para algún n en adelante. ¿Ya? Y ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, que acá hay un truco. Entonces, c por n, vamos a dividir esto en dos partes. Logaritmo de 3 menos un cuarto por d por n, más un cuarto por d, perdón, menos otro cuarto d por n, más 3d, más e2n, menos dn, que lo dejamos intacto. Ya, lo único que hice fue separar este menos un medio por dos mitades. ¿Ya? Y luego vamos a decir, esto lo vamos a llamar 1 o 2, y esto de acá lo vamos a llamar 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que cumplir? Lo primero que se tiene que cumplir es que eh, mm, mm, un segundito, un segundito. Ya. Uno, nosotros vamos a querer que esto de acá sea menor o igual a 0. ¿Ya? Ya, sí, 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 toda razón. Ya, entonces, queremos que esto sea menor o igual a 0 y queremos que esto sea menor o igual a c por n elevado al logaritmo de 3. ¿Ya? Si es que se cumple eso, entonces estamos listos, ¿verdad? Porque ahí tendríamos el menos d por n y tendríamos el menor o igual a c por n elevado al logaritmo de 3. Ya, entonces hagamos eso rápido para poder llegar a los otros ejercicios. Entonces, por demostrar que menos 1 partido en 4d n más 3d más e2 n menor o igual a 0. ¿Ya? ¿Y por qué digo por demostrar? En verdad no estamos demostrando nada, ¿no? Solamente tenemos que encontrar el d. En realidad esto acá es como encontrar d. ¿Ya? Entonces, si acá juntamos los d, nos van a quedar menos un cuarto de... Mentira, acá tenemos que separar el n. Entonces, nos queda menos un cuarto de n, perdón, e2n menos un cuarto, ya voy a factorizar el tiro, e2 menos un cuarto de más 3d, y todo esto por n, tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? Para esto lo que se tiene que cumplir es que n tiene que ser menor, o sea, que nuestros n's, acá estoy un poco, ya, 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 ya. No, 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 no pasa nada. Ya, si es que, ya, entonces n tiene que ser, para que esto se cumpla, tiene que ser menor o igual a menor o igual a menos 3d partido en e2 menos un cuarto de d, ¿verdad? Pero nosotros queremos un n hacia adelante, entonces si lo multiplicamos por menos 1,
nos va a quedar que el n tiene que ser mayor o igual a 3D por esto de acá. ¿Ya? Sí. Ya, entonces ahí encontramos un n para el cual se debe cumplir. Ya, no, acá me estoy equivocando en algo. Perdónenme que... Ya, ya sé en qué me estoy equivocando, perdón. Acá de alguna forma yo tengo que sacar el n, porque no me puede importar el n si yo quiero encontrar un d, ¿ya? Entonces, em, ya, entonces, si esto es menor o igual a 0, entonces menos un cuarto de d por n más 3d partido en no sé, eh, 300, 600 digamos, o 6, mentira, 12 por n, ¿ya? A ver, acá, denme un segundito. Un segundito, un segundito. Ya, ya caché dónde fallé. Ya, voy a poner a cargar mi computador para que no se apague. Uy, si estamos grabando. Ya, si se fijaron, como que de alguna forma no estaba llegando a lo que quería. ¿Alguien se fijó que yo no estaba llegando a lo que quería? Yo me fijé que no estaba llegando a donde quería, no le voy a chamullar. ¿Ya? ¿Y por qué fue? Porque en algún paso acoté bien, pero no fue debido, no fue como iba a funcionar, ¿ya? ¿Y qué fue acá? ¿Y qué es lo que les puede pasar a ustedes también? O sea, es como casi lo mismo que nos pasó al principio. Acotamos, bueno, tuvimos una hipótesis mala, pero acotamos mal. Ya, entonces, tranquilidad, va a funcionar. Ya. Y el ejercicio y todos los ejercicios que no alcancemos, les voy a dejar el PDF detallado. Ya, entonces, aquí, yo al tiro apliqué, cáchense lo sutil, yo al tiro apliqué esto de acá, la hipótesis de inducción, a cada uno de estos y no funcionó, porque de ahí no había forma de mejorarlo, ¿ya? Pero si es que no lo aplico el tiro y yo sé que esta función de t es creciente, entonces yo puedo al tiro acotarlo por 3t de el techo de n medios más 1, ¿ya? Más e2 por n, ¿ya? ¿Se fijan lo que dice? Como que todo esto, este lo acoté por este lo acoté por este. Para eso yo tengo que ver que esta función t siempre es creciente o no decreciente, ¿ya? Y si es así, ¿ya? Porque uno lo puede mostrar de forma inductiva, ¿ya? Pero la gracia que tiene esto es que si ahora nosotros aplicamos
lo que teníamos. Esto es 3c por lo que está dentro, n medios más 1, elevado a logaritmo de 3, menos d por n medios más 1, elevado a nada, más e2 de n. Ya. Y ahora sí, nos va a quedar algo muy parecido, pero ligeramente distinto. Esto de acá lo podemos agotar por el 3 por c por n medios más 2, ¿ya? Elevado al logaritmo de 3. Y recuerden que el menos, nosotros al final, como teníamos que n medios más 1 es menor o igual a n medios más 2, ¿ya? Entonces cuando multiplicamos por ya, cuando multiplicamos por ya, n menos 1, entonces cuando multiplicamos por n, cuando multiplicamos por menos de esto, perdón que estoy un poco, cuando lo multiplicamos por menos 1 nos queda que menos de n medios más 1 es mayor o igual a menos n medios menos 2, ¿ya? Y eso es menor o igual a menos n medios. Ya, ahí estamos bien. Uy, me solvé. Ya, entonces tenemos que esto lo podemos agotar por d y esto de acá lo convertimos en esto de acá. Entonces d por n medios y aquí en verdad eran 3 porque esto era 3 veces, ¿ya? Más el término de 2 por n, ya. Ya, ahora sí metemos el término 3 hacia adentro y nos va a quedar 2 por esto de acá, ¿ya? Que eso lo tenemos acá, ¿ya? Pero en verdad nosotros queríamos esto de acá, ¿ya? Entonces, justo nos queda 3 de n medios, ya nos queda el 3D se nos va, que esto me complicó mucho, y nos queda más E2 por N, ¿ya? Ya, ahora sí. Entonces, vamos a borrarlo nomás. Ya, entonces hacemos lo mismo que hicimos antes. Separamos el DN que queremos. Este 1/2 lo separamos en menos 1/4 y menos 1/4. Aquí este término de aquí se nos va. Y ahora sí, si es que se cumplen estas dos cosas, que esto es menor o igual a 0 y esto es menor o igual a c por n logaritmo de 3, estamos listos, ¿ya? Y hagámoslo bien. Ya, entonces, 1. Ya, ahora sí. Queremos d tal que menos 1/4 d por n más e2 por n sea menor o igual a 0, ¿ya? Entonces acá podemos sacarnos, dividir por n, se nos va el n, y nos queda menos 1/4 d más e2 menor o igual a 0. Entonces e2 menor o igual a 1/4 d tiene que ser mayor o igual a 4 veces e2,
lo cual hace sentido, ¿ya? Que D no dependa del N, si de un real, ¿ya? Entonces, aquí ya encontramos un D respecto a nuestra ecuación de recurrencia original, tal que esto sea menor o igual a 0, ¿ya? Entonces, esta parte la tenemos lista. Ahora vamos a la segunda parte. 2. Queremos C y D tal que C por n más 4 logaritmo de 3 menos un cuarto de n sea menor o igual a C por n logaritmo de 3. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que primero podemos hacer es decir que como el D es un real, D perteneciente a los reales positivo, entonces existe un alfa positivo tal que D va a ser C por alfa. Eso lo sabemos porque son dos números positivos, ¿ya? Y de esta forma nosotros vamos a poder meter acá un C y echarnos el C de partida, ¿ya? Entonces esto va a ser sí, solo sí. C por n más 4, logaritmo de 3. Voy a restarle el tiro el C por n logaritmo de 3 menor o igual a 1 partido en 4 d por n, que por esta relación de acá sabemos que es un cuarto por alfa por c por n, ¿ya? Y de esta forma, como el c es positivo, nosotros nos podemos echar el c, se nos va el c, ¿ya? Y entonces nos queda que n más 4 logaritmo de 3 menos n logaritmo de 3 es menor o igual a 1 partido en 4 de alfa, ¿ya? Alfa por n, perdón. Ya. Y si ustedes lo calculan en una función, pueden usar estas como que plotean funciones online. Si uno escoge alfa igual a 8 y n mayor o igual a 2, esto de acá se cumple, ¿ya? Y entonces tendríamos, si esto de acá se cumple esto de acá, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, esto me pueden creer, me pueden no creer, métanlo al computador con el alfa igual a 8 y n mayor o igual a 2 y se va a cumplir, ¿ya? Entonces, la primera restricción que necesitamos es que, uno, que D sea mayor o igual a 4 por E2. Y la segunda restricción, necesitamos que alfa sea 8, puede ser 8, y esto para n mayor o igual a 2. Ya. Ahora, de esta forma, el C es igual a D partido en alfa, D partido en 8, ¿ya? Entonces tenemos un D fijo, un C fijo, y el n al menos tiene que ser mayor o igual a 2, ¿ya? Entonces, ahora nos empezamos a preguntar. Ya terminamos el paso inductivo. Entonces, con esto concluimos que por 1 y 2, T de n es menor o igual a C por n log de 3 menos D por n, ¿ya? Este es el paso inductivo. ¿Alguien le quedan dudas de eso? De todo esto, yo creo que es normal que queden dudas. Una duda,
el D igual a C por alfa, creo que era. Ese no caché dónde sale. Ya. Sabemos que el C y el D tienen que ser números reales positivos, ¿verdad? Ujú. Ya, si tú tenés, por ejemplo, C igual a 800 y D igual a 40,1, existe un alfa en los reales tal que D va a ser igual a 800, que es el C, por el alfa. No sé exactamente si es que ese alfa es racional, si es que es irracional, em, pero de que existe, existe, porque solamente tenéis que hacer D partido en C, que eso es 40,1 partido en 800. Y ese es nuestro alfa. ¿Ya? ¿Se entendió? Ah, sí, Ya, perfecto, muchas gracias. genial. ¿Y dónde faltó algo? Alguien me dice que faltó algo y lo más seguro es que sí faltó algo. En el, faltó el 3 en el 3D. Creo que eso era de antes, Ah, ya. como de hacer harto. Ok, genial. Quizás estoy... Ya. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer este ejercicio nomás de los tres, pero los otros los dejamos propuestos y son un poco más sencillos, son ecuaciones de recurrencia que sí les van a aparecer en las pruebas, así que por favor véanlo, ¿ya? Y lo otro que podría, o sea, les puedo subir las soluciones que están súper bien explicadas, ¿ya? Em, ya, entonces, ahora el tema que hay que tener cuidado en la inducción constructiva es que nosotros ya hicimos el paso inductivo, pero no necesariamente se cumple en los casos, o sea, ¿cuáles son los casos base al final? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el caso? ¿Hay un caso base? ¿Son muchos casos base? Ya, entonces, veamos. Eh, para T dijimos que el n tiene que ser al menos 2, acá, para que se cumpliera esta cosita de acá. ¿Ya? Eh, entonces, T de 2. La pregunta es, ¿se cumple esto? ¿Se cumple que T de 2, que es T de 2 partido en 2, más T de 2 partido en 2, más T de 2 partido en 2 más 1, más 2 por D? Se cumple que esto es menor o igual a nuestro C por N elevado al logaritmo de C por 2, perdón, elevado al logaritmo de 3 menos D por 2. ¿Se cumple eso? ¿Ya? Em, bueno, esto de acá es T de 1, esto es T de 1, esto es T de 1 y esto es T de 2. Y aquí tenemos que esto es, en la ecuación de recurrencia, era E1, ¿ya? Esto es igual a E1, 3, no, E1 más E1 más E1, más E2 por D, menor, en realidad esto es un signo de interrogación, menor o igual a C por 2 logaritmo de 3. ¿Se cumple eso de ahí? Bueno, seguramente se puede no cumplir, ¿ya? Y así hay que ir revisando entre 3, entre 4, hasta que en algún momento se cumpla, ¿ya? De hecho, esto acá es... eh, esto es 3E1 más E2 por D. Se tendría que cumplir que es menor o igual a 3 por C, porque estos son funciones inversas.
¿ya? Y seguramente no se cumple. Aquí no sabemos porque no tenemos L2 ni L1, ¿ya? Pero vamos a ir probando con el T3, con el T4, ya asumamos que no se cumple, porque en general al principio no se cumple. Y en general, bueno, les digo, esta fue una tarea de 2 semanas, entonces aquí como que no, esto era mucho más largo. Entonces en el T3 no se cumple, T4, imaginemos que no se cumple. Imaginemos que llegamos al T15 y sí se cumple. Y el T15 sí es menor que C por 15 elevado a log de 3. Perdón, acá es menos D por N, que es 2D. Menos D por 15. Imaginemos que acá sí se cumple. Entonces, imaginar que se cumple. Entonces aquí no se cumple, no se cumple, pero aquí sí se cumple. ¿Este 15 nuestro único caso base? ¿Alguien? Si las pruebas son así, fui bueno. No, las pruebas no son así. Las pruebas son más como el 2 y el 3, así que vayan a ver las soluciones que voy a subir. Pero quería mostrarles la importancia de que uno puede equivocarse en el proceso y que de repente hay que seguir como otros caminos, ¿ya? No se asusten tanto. De hecho, las pruebas del año pasado estaban todos muy asustados y yo no sabía qué decirles porque cuando yo lo di no habían pruebas. Justo ese año no hubo pruebas. Pero estuvieron fáciles las pruebas. En relación a lo que había antes, en relación a quizá un nivel eh, como de esta cosa. No es nada parecido a esta tarea. Ya. Ya, entonces este no es el único caso, no es el único caso base. ¿Por qué? Porque el T16, por ejemplo, es igual a T8 más T8 más T9, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es la ecuación de recurrencia. Pero nosotros no sabemos si para estos, o sea, sabemos que para estos no se cumplen, porque el primero que se cumplió fue el T15, ¿ya? Entonces, este también es caso base. Caso base. Entonces, T15 caso base, T16 caso base. T17 va a ser el piso de la mitad de 17, que es 8, el techo de la mitad de 17, que es 9, y el techo más 1, que es 10. De nuevo, todavía es un caso base porque nosotros estamos en casos que no hemos comprobado que se cumple. Ya, pero si llegamos al T29, va a ser T de 14 más T de 15 más T de 16. Ya, ¿alguien me dice si este es caso base o no es caso base? Claro, como dice F. Pre-Boyedo. Sí. Aquí no se cumple todavía, entonces este sigue siendo caso base. Pero en el caso de T30, vamos a tener que esto es igual a T de 15, que sí se cumple, más T de 15, que también se cumple, y T de 16, que aquí estamos asumiendo que todo esto se están cumpliendo a mano, como que estamos calculando todo a mano y se cumple, ¿ya? Todos estos casos bases se cumplen. Entonces lo importante acá es que desde el T15 al T29 todos son casos bases, ¿ya? ¿Se entiende? Em, ya. ¿Y habría que escribir los 15 casos? Sí, habría que escribir los 15 casos. En general son 6 casos. 6, 5, 4. Puede partir desde el n igual a 3 en adelante. El año pasado en una prueba fueron 6 casos, pero eran obviamente que ecuaciones de recurrencia más simples. No te van a poner un logaritmo. Entonces, es como... eh,
Obviamente que no te van a hacer estas cosas. Eso sería una tortura. Y menos presencial. Y eso que era para la casa. Ya, entonces, tenemos esta ecuación de recurrencia que se veía papita, pero no fue nada papita. Ya. Voy a darle un bosquejo de qué es lo que les voy a subir acá en un minuto, porque es simple la idea, pero como que uno ve el n partido en 3 y el n partido en 4 y dice, chuta, ¿qué hago acá? O sea, el n me va cambiando, yo no puedo asumir que es potencia de no sé qué cuestión, entonces, ¿qué hago? Ya. Lo que se hace acá, se hacen dos ecuaciones de recurrencia. La que va por abajo, que le pongo down, y va a ser n si n menor o igual a 3, y va a ser d de n cuartos más d de n cuartos, al final 2 de n cuartos, más n, si n es mayor que 3, ¿ya? Y uno puede demostrar por inducción formalmente que esto de acá, que el d de n es menor, que el d de n es menor o igual al t de n, ¿ya? Y de la misma forma, uno hace un up, una recurrencia up, que va a ser n, si es que n es menor o igual a 3, y va a ser u de n tercios más u de n tercios, ¿ya? Más n si n es mayor a 3, ¿ya? Y también vamos a tener que d de n, perdón, vamos a tener que t de n es menor o igual a u de n. Entonces, por un lado, tenemos esto de acá, que lo acota por abajo, por otro lado tenemos esto de acá, que lo acota por arriba, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que aquí yo tengo solamente un tipo de división. Entonces, puedo utilizar el teorema maestro, porque me va a quedar 2u, sí, o sea, sí, el teorema del sándwich al final. O sea, pero también porque el problema está pensado para eso. Entonces, va a quedar, por ejemplo, no me acuerdo específicamente, pero que el u de n pertenece a teta de, no sé, po, n elevado a 2, y que el d de n pertenece también al teta de n elevado a 2. Entonces, como el teta significa que pertenece al O y al omega, el U de n acota por arriba en O de n2 y el de abajo acota por abajo en omega de n2, lo que significa que el t está en teta de n2, ¿ya? Y eso se los voy a dejar detallado, ¿ya? Pero esa es la idea, para que no se vuelvan locos. Y la pregunta 3, que es una recurrencia compleja, pero es más simple de lo que se ve. Lo que uno trataría, siempre lo que uno hace es empezar a desarrollar la recurrencia. El problema que se van a dar cuenta es que acá hay un logaritmo. Entonces nos van a empezar a aparecer logaritmo de logaritmo de logaritmo de logaritmo, logaritmo, y de repente en algún punto es como que se nos va a acabar la hoja. Y entonces acá uno puede tratar de relajar esto. O sea, acá lo que uno le viene a encontrar es un teta de n a la k, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser definir un d de n que sea igual a lo mismo, perdón, acá dn menos 1 más log de d de n menos 1 más n, solamente que le vamos a sacar este logaritmo que nos complica todo, ¿ya? Y esto resulta ser que d de n por el teorema maestro pertenece a teta de n al cuadrado. Entonces, nuestro k de acá que queremos encontrar tiene que ser mayor o igual al cuadrado.
Y como pertenece a esto, lo más lógico, el sentido común dice que el orden, o sea, por arriba vamos a poder acotarlo también por eso, y, y lo podemos demostrar por inducción. Entonces, lo que vamos a hacer después, este es el paso 1, y el paso 2 va a ser por inducción. Vamos a demostrar que t de n directamente es menor o igual a c por n al cuadrado, ¿ya? Y eso sale escogiendo c igual a 1. O sea, existe un c perteneciente a los reales positivos, un n0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor a n0 pasa eso. Entonces, esto se los voy a subir al video, igual que los apuntes de la semana pasada, pero me gustó, no me gustó tanto haber fallado tanto, pero me gustó por ustedes porque son temas sutiles y que uno por pavo se puede equivocar. Aunque no hice ningún paso malo, no estaba llegando a ningún lado. Entonces, cuando algo les pasa así, es porque quizás no van por el camino correcto, ¿ya? Entonces, esa fue la ayudantía de hoy día y ojalá que hayan aprendido. Voy a parar de grabar ahora y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, me la puede hacer.